Claro, aquí tienes el texto traducido al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural y cercano al público de YouTube. El sol pegaba con ganas esa mañana de septiembre, pero de una forma que te abrazaba. Era mi cumpleaños, y me desperté con una emoción chiquita, como de niña. Olía a café recién hecho en toda la casa, mezclado con el ruido de los carros que pasaban por la calle. El corazón me latía rápido, como si algo bueno estuviera por pasar. Siempre he pensado que los cumpleaños son como magia, un ratito en el tiempo donde el universo se pone de acuerdo para recordarte cuánto te quieren. Me levanté de volada. Me puse mi blusa favorita, esa color vino que me hace sentir guapa, y me fui a la cocina. Puse unas flores frescas en la mesa. Acomodé el mantel de encaje que me regaló mi mamá hace años y me sonreí en el espejo. Pensé, hoy va a ser un día especial. Seguro mi hijo me está preparando algo. Nunca ha sido bueno para esconder sorpresas, así que mejor me hago la que no sé nada. Las horas se fueron pasando lentas y cada ruidito me hacía brincar el corazón. ¿Un mensaje en el celular? A lo mejor es él, diciéndome que me arregle. ¿Que tocan el timbre? A lo mejor ya llegó con un pastel escondido. Pero nada, eran solo anuncios, los vecinos platicando en la calle y el tic-tac del reloj. Pero yo seguía con la esperanza. Me acordé de todas las veces que yo estuve ahí para él. Las noches sin dormir cuando tenía fiebre. Las fiestas de cumpleaños que le organizaba con tanto cariño. Las veces que me quedé sin comprarme algo para poder pagarle el curso de inglés. No se va a olvidar de mí hoy, pensé, tratando de calmar la duda que empezaba a crecer, como una nube negra en el cielo. Decidí marcarle, pero se fue directo al buzón de voz. A lo mejor está ocupado organizándome algo, me dije. Me senté en el sillón y me quedé viendo por la ventana, oliendo las flores en la mesa, aferrándome a la esperanza como un niño a un globo. Me puse a soñar. ¿Será que llega con un ramo de flores, un pastel, un abrazo fuerte diciéndome que soy la mejor mamá del mundo? Esas imágenes me daban fuerzas para seguir esperando. Y esperé, y esperé. Y ahí, en esa espera, mi alma todavía estaba llena de esperanza. Querida gente, antes de seguir con esta historia que te va a tocar el corazón, quiero pedirte un favor. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis historias. Todos los días te traigo narraciones que te van a llegar al alma, te van a hacer pensar y te van a dejar esa sensación de que la vida es más que solo la rutina. Déjame un comentario diciéndome qué crees que va a pasar y comparte esta historia con alguien que quieras. La tarde se fue haciendo larga como una sombra, arrastrando el peso de la decepción por mis hombros. Revisaba el celular cada 5 minutos, el corazón latiéndome fuerte cada vez que llegaba una notificación, pero eran solo promociones, un recordatorio de mi cita en el dentista y nada de mi hijo. Ese silencio hacía más ruido que cualquier grito. Abrí el WhatsApp y ahí estaba. Fiesta sorpresa para la suegra hoy. Lugar: casa de doña Carmen. No falten. El mensaje era de hace 2 días, en el grupo de la familia, donde yo siempre estaba. Me había sacado de la conversación. Sentí que el pecho se me apretaba, como si alguien me estuviera aplastando las costillas. Mi hijo, organizándole una fiesta a la suegra y olvidándose de mi cumpleaños. Sentí que la cara se me calentaba, una mezcla de vergüenza, tristeza e incredulidad. Me pasé las manos por el pelo, tratando de entender, tratando de encontrar una excusa. A lo mejor se le olvidó, a lo mejor tenía una buena razón, a lo mejor... Pero las excusas se acabaron cuando vi las fotos que empezaron a subir todos. Mi hijo sonriendo, sosteniendo el pastel decorado con «Felicidades, doña Carmen»,
brindis, risas y esa mujer, la suegra, en el centro de todo, como una reina. Y yo estaba ahí, sola, en el silencio de mi casa, con el olor de las flores marchitas en la mesa y el mantel de encaje arrugado como mi corazón. La esperanza que me había iluminado la mañana se apagó como las velas de un pastel, sopladas por el viento. Sentí que me habían hecho a un lado, que me habían olvidado, como una pieza vieja que ya no sirve en el juego de la vida. Me acordé de cuando estaba chiquito y me decía que yo era la mujer más importante de su vida. ¿Y ahora era solo nada? Las lágrimas empezaron a salir sin permiso. Corrí al cuarto, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama, tratando de no llorar, pero era como querer parar la lluvia con las manos. Cada lágrima era una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿De verdad me quiere? El tiempo parecía detenido, y lo único que escuchaba era el sonido de la música en la fiesta de la suegra, que salía de un video en el celular. Su risa, como un cuchillo clavándose en el pecho. Me estaban ignorando, despreciando, olvidando, pero una vocecita dentro de mí, todavía débil, susurró: «Esto no está bien, no te mereces esto». Los días siguientes fueron un desfile silencioso de pequeñas heridas. Yo quería creer que había sido un descuido, un error tonto que mi hijo pronto notaría, pero la vida no me dio ese consuelo. A cada hora que pasaba, más señales de desprecio se iban acumulando, como piedras pesadas sobre mi pecho, aplastando la esperanza que todavía trataba de mantenerse en pie. El lunes vino a mi casa, no para disculparse o siquiera para recordar mi cumpleaños olvidado, sino para recoger un traste que le había prestado semanas antes. Tocó la puerta con prisa. Entró sin verme mucho a los ojos y me habló con ese tono frío, como si me estuviera haciendo un favor por estar ahí. Yo, esperando un abrazo, una explicación, cualquier gesto de cariño, me quedé con las palabras atoradas en la garganta, como un nudo sofocante. «Hola, ma. Vengo por el traste. Carmen me lo pidió. Va a hacer lasaña hoy». Carmen. Siempre Carmen. La suegra parecía haberse convertido en la figura central de su vida, mientras que yo era solo un rincón olvidado, una sombra que solo servía para tareas prácticas. Lo observé mientras tomaba el traste, y antes de que pudiera preguntarle algo, ya se despedía con un rápido adiós y salía por la puerta. Ni una palabra sobre la fiesta, ni una mirada de arrepentimiento. Al día siguiente, en el grupo de la familia, más fotos, todos reunidos en el restaurante favorito de ella, celebrando el cumpleaños, brindando, sonriendo. Ahí estaba él, mi hijo, riendo con los ojos brillantes, como si el mundo fuera perfecto y completo. ¿Y yo? Yo era un espectro invisible, ausente de todo aquello. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Las visitas cada vez más escasas, las llamadas que ya no me regresaba, las excusas vacías. «Ma, estoy muy ocupado. Luego hablamos». «Ay, ma, no sabía que habías preparado cena. Quedé de salir con Carmen». «Ma, no es para tanto. Estás exagerando». Empecé a darme cuenta de cómo los pequeños dolores se habían acumulado a lo largo de los meses, quizás años. Esa mirada impaciente cuando le contaba una historia del pasado. La vez que cambió una cena que yo organicé por una reunión de última hora en casa de la suegra. Los cumpleaños en los que me daba regalos genéricos, sin pensar, sin emoción. Una blusa que ni siquiera era de mi talla. Un perfume que sabía que no me gustaba. Siempre algo comprado a las prisas, como un recordatorio incómodo. Sus palabras resonaban en mi cabeza como agujas. «Ma, tienes que entender que ahora mi prioridad es Carmen y su familia. Familia de ella. ¿Ya no era yo su familia?
No fui yo quien lo cargó en el vientre, quien le tomó la mano en sus primeros pasos, quien le secó las lágrimas cuando le tenía miedo a la oscuridad. La acumulación de desprecios era como un ácido corroyendo mi pecho. Me sentía pequeña, devaluada, como una pieza vieja de un rompecabezas que ya no servía, y cada día la sensación de estar siendo reemplazada, borrada, se volvía más real. También hubo esa llamada que recibí de Carmen, donde hablaba de mí como si fuera un estorbo. «Sabe, señora Rosa, Diego se ha sentido sobrecargado. Tal vez sería bueno que le diera un poco más de espacio, ¿sabe? Tiene muchas responsabilidades ahora. Como si yo fuera una carga. Como si el amor de madre fuera un peso, a ser descartado. Empecé a aislarme. Dejé de mandar mensajes, porque las respuestas llegaban cortas, secas, como si yo fuera un deber aburrido a ser cumplido. Dejé de esperar invitaciones que nunca llegarían, pero dentro de mí había un dolor tan profundo, tan gritante, que sentía como si fuera a desaparecer. Pasaba horas sentada en el sillón, mirando las paredes, tratando de entender en qué momento perdí a mi hijo. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué más podría haber hecho? El dolor de ser ignorada, de ser vista como invisible, era insoportable. Y, aún así, allá en el fondo, una chispa empezaba a brillar. Una voz tenue, cansada de sufrir, susurraba: «Ya no tienes que aceptar esto». Pero todavía no estaba lista para escuchar. Todavía no. Queridos escuchas, antes de pasar a la siguiente parte, no olviden suscribirse a mi canal. Su participación es fundamental para que podamos seguir trayendo historias que tocan profundamente el corazón. Dejen su comentario sobre lo que les ha parecido hasta ahora y compartan con quien necesite escuchar este mensaje. El día 28 de septiembre amaneció caluroso, con un sol perezoso filtrándose por la cortina de la sala. Era mi cumpleaños, y por más que trataba de convencerme de que no debía esperar nada, todavía había una pequeña chispa de esperanza quemándose dentro de mí. Tal vez, solo tal vez, mi hijo se había dado cuenta de su error, de que me estaba lastimando, y vendría a abrazarme, a decirme: «Feliz cumpleaños, ma». Pero las horas se fueron pasando como un reloj de arena torturante, cada grano escurriendo cargado de decepción. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna señal. Fue entonces que sonó mi teléfono. Contesté con el corazón acelerado, pero no era él. Era una vecina, doña Marta, con esa voz entusiasmada. «Rosa, ¿ya viste lo que Diego publicó hace rato?». Se me secó la boca. Abrí el celular y ahí estaba. Un video en el estado de mi hijo, mostrando la sala de la casa de la suegra toda decorada, globos de colores, una pancarta brillante que decía: «Feliz cumpleaños, doña Carmen». El pastel, enorme, adornado con flores y frutas. Gente riendo, brindando, tomándose fotos. Y él, mi hijo, en el centro de todo, sonriendo como un niño orgulloso, cantándole las mañanitas a esa mujer. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Sentí un calor subir por el cuerpo, una mezcla de humillación, abandono y una rabia sorda que me quemaba por dentro. Yo era su madre. Yo, que había hecho todo por él. Y ahí estaba él, celebrando como si la suegra fuera la única mujer importante de su vida, mientras yo estaba aquí, sola, olvidada, como un recuerdo borrado. No pude contener las lágrimas. Salieron gruesas, pesadas, cargadas de años de esfuerzo, de noches sin dormir, de amor no reconocido. Corrí al cuarto, me tiré en la cama y lloré hasta que mis ojos se hincharon. Cada sollozo era un grito ahogado. ¿Por qué me hizo esto? Lo peor fue cuando, horas después, me mandó un mensaje simple, corto, como si fuera solo un detalle. «Ma, feliz cumpleaños. Perdón,
Se me olvidó marcarte. Estaba ocupado con la fiesta de Doña Carmen. Ocupado con la fiesta de Doña Carmen. Ni siquiera una invitación, un intento de incluir a su propia madre. Ni una explicación sincera. Solo un desaire seco, como si mi dolor fuera irrelevante. Fue ahí, en ese momento, que algo dentro de mí se rompió de verdad. Ya no era la mujer que se tragaba todo, que aceptaba todo, que hacía como si todo estuviera bien. Me vi pequeña, invisible, y por primera vez en la vida entendí que estaba siendo excluida, humillada, tratada como una nada. Me levanté de la cama, me miré en el espejo, el rostro hinchado, los ojos rojos, el cabello despeinado. No era solo tristeza, era indignación, una indignación que empezaba a transformarse en algo más grande. No sabía exactamente qué haría todavía, pero sabía una cosa, no iba a aceptar más esto. No esta vez. Esa noche me senté sola a la mesa de la cocina, los platos vacíos frente a mí como testigos silenciosos del abandono. El mantel de encaje seguía ahí, pero parecía sin vida, como el peso en mi pecho. Miré el jarrón de flores que yo misma había comprado, ahora marchitándose en el centro de la mesa, un reflejo exacto de cómo me sentía. Tomé una copa de vino, casi como un ritual, y, mientras el líquido rubí se deslizaba por el cristal, una sensación extraña comenzó a extenderse dentro de mí. Era diferente de la tristeza, la rabia o la frustración que me consumían hasta entonces. Era un silencio, un vacío donde las expectativas habían muerto. Bebí un sorbo y cerré los ojos. Veía imágenes como flashes rápidos. Diego pequeño, corriendo por la sala, abrazándome con sus bracitos gorditos. Diego adolescente, contándome sus sueños, sus incertidumbres, pidiendo consejos. Y ahora, Diego adulto, olvidándome, descartándome, como si yo fuera un peso que cargaba por obligación. Fue ahí, en el silencio de esa cocina, que entendí algo que dolió más que cualquier palabra. Yo no era prioridad en su vida. Tal vez nunca lo había sido, al menos no de la manera en que yo creía. Y en ese instante, algo se partió dentro de mí, pero no fue un quiebre de dolor, fue un estallido seco de despertar. Ya no necesitaba esperar, ya no necesitaba aferrarme a sobras de amor, a migajas de atención, a disculpas vacías. Ya no necesitaba ser figurante en mi propia historia. Fue como si una nube densa se hubiera disipado. Miré alrededor de la casa, mi casa, y me di cuenta de que ese lugar no necesitaba ser un altar de recuerdos. Podría llenarlo con nuevos colores, nuevos aromas, nuevas músicas. Podría hacer mi propia fiesta, no porque alguien me lo debiera, sino porque yo me lo merecía. Me levanté despacio, como quien emerge de una inmersión profunda. Caminé hasta el espejo de la sala y encaré mi reflejo. Los ojos todavía estaban rojos, las arrugas más marcadas, pero había algo nuevo en mi mirada. Una centella, una chispa de decisión. Recordé las palabras que mi madre solía decir. Rosa, mi hija, nunca te olvides. Quien se olvida de sí misma, pierde la vida poco a poco. Ahí, frente a ese espejo, hice un juramento silencioso. Nunca más voy a olvidarme de mí. Respiré hondo y empecé a moverme por la casa. Encendí la radio, puse una música alegre, salsa, para ser exacta, y sentí mis pies moverse al ritmo. Bailé sola en la sala, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa tímida surgiendo en la comisura de mis labios. Todavía estaba viva, todavía podía ser feliz. Y en ese instante decidí, voy a hacer mi propia fiesta. No necesitaba invitados que no querían estar ahí. Yo sería mi propia compañía, mi propia razón para celebrar. Y así, mientras la música llenaba la casa y la luna iluminaba la noche, empecé a planear.
El próximo sábado, mi casa tendrá flores frescas, buena comida y alegría. No para agradar a nadie. Para mí misma. Era el comienzo de algo nuevo. El sábado amaneció con un cielo claro y un calor suave flotando en el aire, como una sutil invitación a recomenzar. Me desperté despacio, sin prisa, y antes incluso de abrir los ojos, sentí algo diferente. No era el peso de la tristeza habitual. No era esa angustia sorda que me hacía hundirme en la cama. Era un vacío silencioso. Un espacio que, extrañamente, no dolía. Me levanté y me quedé parada frente al espejo. Encaré a esa mujer de cabello canoso, con marcas de expresión en el rostro, ojeras suaves, pero un brillo diferente en los ojos. Había algo ahí, un rasgo de valentía, tal vez, o una quietud que solo viene después de mucho dolor. No lo sabía a ciencia cierta. Caminé hasta la cocina. La mesa del comedor aún estaba puesta del día anterior, como si los platos y los vasos fueran los testigos silenciosos de un juicio cruel. Recordé la fiesta de la suegra, las risas, la humillación, y cerré los ojos por un instante. Pero esta vez no lloré. Respiré hondo y sentí que algo dentro de mí se había roto, como si una cadena invisible se hubiera partido. Fue ahí, en ese momento simple, que tomé una decisión. Ya no seré más comparsa en mi propia historia. Ya no voy a esperar reconocimiento de quien no sabe valorarme. Ya no voy a mendigar amor. Recordé una frase que leí cierta vez, anotada en un cuaderno antiguo. Florece donde fuiste plantada, aunque el jardín sea solitario. Entonces iba a florecer, aunque fuera solo para mí. Empecé despacio. Fui al mercado. Compré flores frescas, margaritas, girasoles, rosas blancas. Cargué las bolsas pesadas con una sonrisa tímida, como si cada flor fuera una pequeña victoria personal. Cuando llegué a casa, las puse en jarrones por la sala, por la cocina, hasta en el baño. El aroma dulce se esparció por la casa, como un bálsamo suave para mi alma herida. Preparé la playlist con canciones que me hacían feliz. Salsa, bolero, rancheras. Esas canciones antiguas que mi madre escuchaba cuando yo era niña. Mientras la voz de Chabela Vargas resonaba por las paredes, empecé a bailar sola, girando en la sala como si nadie estuviera mirando. Y de hecho, nadie estaba. Pero yo me estaba viendo. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba ahí por mí. Después, cociné. No cualquier cosa. Cociné como si estuviera preparando un banquete para una reina. Preparé ese plato que siempre ha sido mi favorito. Chiles en nogada. Aunque a Diego nunca le gustaran. No importaba. Era para mí. La mesa fue puesta con el mejor mantel de lino, los platos de porcelana que yo solo usaba en fechas especiales, y las copas de cristal, guardadas hacía años. Me serví como una invitada de honor. Cuando me senté a comer, sola, miré alrededor y percibí algo. El silencio de la casa, que antes parecía aplastante, ahora era un espacio de libertad. No había voces diciéndome qué hacer. No había juicios. No había miradas impacientes. Era solo yo, el aroma de la comida, la luz suave del atardecer entrando por la ventana y el sonido distante de la ciudad al fondo. Yo estaba presente para mí misma. Y entonces, algo inesperado sucedió. Empecé a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Cada gota que se escurría por mi rostro se llevaba el peso de las expectativas, el dolor de los rechazos, las humillaciones veladas, el sentimiento de ser siempre colocada en segundo plano. Yo estaba renaciendo, y el parto era doloroso, pero necesario. Después de la cena me senté en el sofá con una copa de vino. El teléfono sonó. Era Diego. Por un momento pensé en no contestar, pero contesté con la voz calmada. «Hola, Diego». Del otro lado él parecía vacilante.
Mamá, ¿todo bien? Respiré hondo y, por primera vez, respondí sin ansiedad, sin carencia, sin el peso de necesitar nada de él. Sí, Diego. Todo está bien, sí. Y lo estaba. Él se quedó en silencio, como si no supiera qué decir. Sonreí levemente y dije: bueno, voy a colgar ahora. Estoy aprovechando mi noche. Buenas noches para ti. Colgué. Era simple, pero era todo. Miré al cielo por la ventana, vi la luna brillando y me permití sentir: soy suficiente, soy importante, existo. Y así, en esa noche, celebré mi propio cumpleaños como debía ser. No como un día de dolor, sino como el marco de mi renacimiento. No necesitaba un hijo ingrato para sentirme completa. No necesitaba la fiesta de nadie para sentirme especial. Yo era mi propia fiesta. Ahí, bailando sola, con flores frescas alrededor y música vibrando en el pecho, entendí: ya no era solo madre, era mujer, era Rosa, y Rosa estaba floreciendo. Los días que siguieron a mi fiesta fueron extrañamente calmos, pero yo sabía, en el fondo, que esa calma era apenas la pausa antes de la tempestad. Y la tempestad vino, no en forma de trueno, sino de palabras cargadas de veneno, disfrazado de preocupación. Todo comenzó una mañana de martes. El teléfono sonó, y cuando vi el nombre de Diego en la pantalla, mi corazón latió fuerte, pero no como antes. Ya no era el miedo de ser rechazada, era el peso de la decisión que yo sabía que necesitaría tomar. Contesté con una voz serena. ¿Aló? Del otro lado la voz de él sonaba ensayada, medio nerviosa, como quien se preparó para un discurso. Mamá, necesitamos hablar. Hubo una pausa, densa como la niebla de un día grisáceo. Claro, Diego, puedes hablar. Él respiró hondo, y entonces comenzó. Mira, yo sé que debes estar dolida, pero yo quería que entendieras mi lado. Yo tengo muchas cosas pasando, ¿sabes? Carmen me necesita. Ella no anda bien de salud. Y la familia de ella, bueno, ellos cuentan mucho conmigo. Cada palabra de él parecía cuidadosamente escogida para pintar un cuadro donde yo era la exagerada, la dramática, la egoísta. Y, mamá, disculpa de verdad no haber hecho nada en tu cumpleaños. Pero, pucha, la señora tampoco ayuda, ¿no? Podía haber avisado que quería hacer algo, haber hablado. La señora sabe cómo ando ocupado. La voz de él era mansa, pero cargada de una sutileza cortante. Era como si él estuviera diciéndome: la culpa es tuya. Tú no dijiste nada. Tú no te colocaste en el centro. Si tú hubieras dicho, yo habría recordado. Respiré hondo, sintiendo la rabia y el dolor mezclarse como lava burbujeante en el pecho. Pero, esta vez, no me callé. Diego, ¿tú crees de verdad que yo necesito avisar que es mi cumpleaños? ¿Tú crees que el amor de una madre necesita recordatorio en el calendario? Él se quedó en silencio, y entonces suspiró, como quien está cansado de una discusión sin sentido. Mira, mamá, yo no quiero pelear. Solo creo que la señora está siendo muy dramática. Carmen hasta comentó que usted anda haciéndose la víctima, ¿sabes? Ella cree que usted debería entender más nuestro lado. Aquello fue como un puñetazo en el estómago. Carmen, siempre ella, como una sombra que planeaba entre mí y mi hijo, una presencia constante que diluía el lazo que un día existió. Ah, y otra cosa, él continuó, en un tono levemente acusatorio. Vi que usted hizo una fiestita ahí. Podía haberme llamado, ¿no? Me pareció medio extraño, mamá. Parece que usted hizo solo para provocar. Cerré los ojos, sujetando el teléfono con fuerza, y por un instante sentí el viejo instinto de ceder, de pedir disculpas, de decir: disculpa, mi hijo, fue tontería mía. No quería hacerte sentir mal. Pero esta vez, no esta vez. Respiré hondo y hablé,
con la voz firme, sin elevar el tono. Diego, yo hice la fiesta para mí, porque yo lo merezco, porque la vida es muy corta para esperar por los otros, y yo no necesito de permiso ni de invitación para ser feliz. Hubo un silencio pesado. Yo casi podía oír el sonido del cerebro de él intentando procesar a aquella nueva mujer del otro lado de la línea. Él intentó una vez más, la voz ahora más tensa, intentando jalar mi culpa como una cuerda invisible. Mamá, no hagas eso. La señora sabe que nosotros necesitamos de usted. Carmen dijo que, si la señora continúa así, se hace difícil mantener la armonía en la familia. Armonía en la familia. La frase reverberó como un eco de un viejo mantra que yo cargaba hacía años. Mantén la paz. Trágate el dolor. No crees problemas. Pero en aquel momento, una claridad cristalina tomó cuenta de mí. No era yo quien estaba creando problemas. Yo estaba apenas escogiéndome. Y yo respondí, con una calma helada que sorprendió hasta a mí misma. Diego, yo te amo. Siempre voy a amar. Pero yo no soy responsable por la felicidad de ustedes. La armonía de tu familia no depende de que yo me anule. Si quieren venir a verme, las puertas están abiertas. Pero yo no voy a encajarme más donde no soy deseada. Del otro lado, él se quedó mudo. Yo oí apenas la respiración de él, pesada, como si hubiera sido golpeado por una verdad que él no quería oír. Nos hablamos después, mamá. Claro, Diego. Cuídate. Colgué y coloqué el teléfono sobre la mesa como quien deposita una piedra que cargaba por años. Sentí el peso disolverse. Un alivio extraño mezclado con la certeza de que una nueva era había comenzado. En aquella noche, me senté en el balcón con una taza de té y miré para el cielo. Las estrellas brillaban como pequeños faros silenciosos, testigos silenciosos de que, por primera vez, yo había escogido a mí misma. Yo sabía que Diego aún intentaría manipular, culpar, traer de vuelta el juego de las obligaciones disfrazadas de amor. Yo sabía que Carmen tal vez hablaría mal de mí para los otros, que los vecinos comentarían, que mi nombre sería susurrado en conversaciones a mis espaldas. Pero, en aquella noche, ninguna de esas posibilidades me asustaba más, porque, por primera vez, yo entendí. Yo no le debo nada a nadie. Soy Rosa, y yo florezco, aunque intenten arrancar mis raíces. Los días que siguieron fueron como un campo de batalla silencioso. A cada mensaje que yo no respondía inmediatamente, a cada invitación velada que yo rechazaba, sentía las murallas de mi antigua prisión emocional siendo derrumbadas, ladrillo por ladrillo. Pero, como en toda reconstrucción, había escombros por el camino, y ellos no se irían sin lucha. Diego continuó intentando mantener los hilos de la vieja relación, como si jalara una cuerda invisible que un día me controló. Llamaba en la noche, con la voz cansada, diciendo: «Mamá, estoy pasando una fase difícil. Usted sabe, ¿no? Carmen está con la presión alta. Nosotros estamos intentando organizarnos». Había culpa embutida en aquellas palabras. Una trampa sutil para hacerme volver a ser la madre que siempre resolvía todo, que se tragaba el propio dolor para sustentar el castillo de los otros. Pero ahora, cuando él hablaba, yo oía diferente. Cada palabra de él parecía resonar en una pared de vidrio entre nosotros, donde antes había un puente. Yo no sentía más la obligación de correr, de arreglar, de moldearme para caber en la expectativa de él. Diego, yo entiendo que ustedes tengan sus dificultades, pero son las dificultades de ustedes, no las mías. Yo tengo mis propias batallas ahora. Respondí cierta noche, mi voz firme como la tierra bajo mis pies. Del otro lado, él suspiró, frustrado. «Pucha, mamá, usted cambió mucho». Sonreí para mí misma, como quien oye un elogio disfrazado de crítica.
Sí, Diego. Yo cambié. Y era necesario. Carmen tampoco se quedó atrás. Mandó un mensaje con aquel tono dulce y falso que me daba escalofríos. Señora Rosa, estamos preocupados con la señora. ¿No quiere venir a cenar aquí en casa? Nosotros la extrañamos. Por un segundo, el viejo reflejo de ceder casi apareció. La voluntad de agradar, de no ser la madre difícil. Pero respiré hondo y leí entre líneas. Vuelva para el papel de comparsa. Vuelva para el rincón de la sala. Para el silencio. Y respondí sin rodeos. Agradezco la invitación, Carmen. Pero hoy no. Estoy ocupada con mis propios planes. Ocupada. Con mis propios planes. Aquellas palabras tenían un sabor delicioso en la boca, como el primer trago de un vino con cuerpo después de años tomando té tibio. Pasé a salir más de casa. Fui al parque. Me senté en el banco para sentir el sol en el rostro. Observé a los niños jugando y sonreí para los perros corriendo felices. Hice amistad con doña María, una señora de cabello blanco como nieve, que vendía plantas en el mercado. Ella me enseñó a cultivar orquídeas y yo me pillé conversando con ella sobre sueños. Mis sueños, no los de Diego, no los de Carmen, sino los míos. Compré un vestido nuevo, rojo, llamativo, de aquellos que yo siempre pensé demasiado para mí. Lo usé el domingo, sola, para ir al cine. Escogí la película que yo quería ver. Comí palomitas sin dividir y reí alto en una escena graciosa. Sentí miradas curiosas, hasta juzgadoras, pero yo las dejé pasar como hojas llevadas por el viento. Yo era Rosa, yo era mujer, yo era fuerte. Y no fue fácil. Hubo momentos en que la nostalgia pesaba, cuando el silencio de la casa parecía resonar demasiado, cuando el recuerdo de Diego niño, del olor a talco en el cuello de él, venía como una brisa cortante. Pero, en esas horas, yo respiraba hondo y me recordaba, yo merezco ser feliz, yo merezco ser libre. Resistí a los intentos de manipulación, a los chantajes emocionales, a las sonrisas falsas, a las palabras venenosas disfrazadas de cuidado. Resistí y florecí. Pasé a mirarme en el espejo y ver otra mujer, una mujer que sabía decir no, sin culpa, que escogía los propios caminos, que no pedía disculpas por ser quien era. Mi casa ganó nuevos colores. Cambié los cuadros antiguos por pinturas vibrantes. Pinté la pared de la sala de amarillo mostaza. El color de la alegría, como dijo el vendedor de la tienda. Comencé a escribir en un cuaderno, registrando mis pensamientos, mis descubrimientos, mis deseos. Y en una de las páginas escribí con letras grandes: no soy más la sombra de nadie. Soy luz propia. Soy Rosa. Y estoy viva. A cada día mi corazón latía más fuerte, no por miedo, sino por alegría. Yo era, en fin, dueña de mí. ¿Y si ellos intentasen jalarme de vuelta? Que intentasen. Yo no era más la mujer de antes. Yo era una mujer que se escogió. Claro. Aquí está el texto traducido y adaptado al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural para el público de YouTube en México. Los meses pasaron, y cada día se sentía como una nueva chance, no solo para levantar mi casa, sino para reconstruirme yo misma. El eco de las palabras de Diego y la presencia pesada de Carmen se fueron haciendo más lejanas, como voces apagadas detrás de una puerta cerrada. No solo sobrevivía, estaba floreciendo. Mi jardín, que antes tenía olvidado, se convirtió en un símbolo vivo de mi transformación. Las orquídeas que doña María me enseñó a cuidar reventaron con una fuerza impresionante, y cada vez que veía esos colores tan vivos, sentía que era un espejo de la mujer en la que me había convertido. Empecé a ir a clases de baile en el centro cultural del barrio. La primera vez que entré al salón,
con las paredes llenas de espejos y el piso de madera crujiendo bajo mis pies. Mi corazón latía como el de una niña a punto de descubrir un mundo nuevo. Esa noche, bailando salsa con un señor muy amable, sentí una emoción que tenía años dormida. La alegría de sentirme deseada, de ser admirada, no como la mamá de alguien, ni como la suegra de nadie, sino como mujer. La gente lo empezó a notar. Mi vecina Marta me paró en el pasillo, con los ojos brillando de sorpresa. «Rosa, te ves como otra persona. Estás tan guapa, tan viva». Sonreí. Era una sonrisa tranquila, llena de una paz que no venía de afuera, sino de adentro. Y entonces llegó la invitación que no me esperaba. La comunidad me invitó a organizar el evento del Día de las Madres del barrio. Yo, Rosa, la mujer a la que antes solo se acordaban para lavar trastes o cuidar nietos que nunca venían, ahora estaba liderando. Acepté sin miedo. Preparé todo con cariño. Flores en las mesas, música alegre, una mesa de dulces hechos por mí misma. El día del evento la gente se acercaba a mí, me agradecía, me felicitaba, y ahí, en medio de la fiesta, sentí algo muy profundo. Había recuperado mi lugar en el mundo. Fue entonces cuando, al final de la fiesta, apareció Diego. Entró como apenado, con una mirada dudosa, como quien pisa terreno desconocido. Carmen estaba a su lado, con una sonrisa fingida, claramente incómoda con mi nueva actitud. Se acercó trayendo una cajita con un moño rojo. «Mamá, te traje esto». Vi la caja, pero no extendí la mano. «Gracias, Diego, pero no es necesario». Se quedó confundido, esperando una reacción, esperando el abrazo de antes, la sonrisa sumisa, el «te perdono» fácil que siempre recibía. Pero esta vez yo ya no era la Rosa que él conocía. «Mamá, por favor, sé que me equivoqué. Carmen y yo te extrañamos. Podrías venir más seguido a la casa, ¿no?» Había una mezcla de vergüenza y orgullo herido en su voz, pero también había algo más, una semillita de reconocimiento. Por fin empezaba a darse cuenta de que yo ya no era esa mujer invisible que aceptaba todo. Respiré hondo, lo miré a los ojos y le dije: «Diego, yo también te extraño, pero la puerta de mi casa siempre está abierta para quien venga con el corazón sincero. Ya no voy a andar correteando a nadie. Si me quieres ver, ven, pero ven porque quieres, no porque te sientas culpable u obligado». Se quedó callado, tragándose la realidad como una pastilla amarga. Carmen le jaló el brazo, incómoda, y me di cuenta. Ella entendía que ya no tenía poder sobre mí. Se fueron, y yo me quedé. No con tristeza, no con arrepentimiento, sino con un sentimiento profundo de liberación. Estaba libre. Esa noche regresé a casa sola. Puse mi canción favorita, Volver a empezar, de Alejandro Lerner, y bailé sola en la sala, dando vueltas con los brazos abiertos, el vestido rojo ondeando, la risa suelta, el pecho lleno. Era dueña de mí misma, era libre, era Rosa, y nadie más. Y así, con cada paso que daba, cada respiración que tomaba, cada sonrisa que dejaba florecer en mis labios, celebraba mi victoria. La victoria de ser entera, de ser luz, de ser mía. Los días se hicieron semanas, y las semanas, meses. El tiempo, ese escultor silencioso del alma, fue dibujando nuevas líneas en mi corazón. El dolor inicial, que parecía insoportable, se fue diluyendo como la tinta de una acuarela bajo la lluvia. No desapareció por completo, pero se transformó en algo más suave, más tolerable, más humano. Seguía mi vida con pasos más firmes y una serenidad que parecía haber brotado del propio suelo. Las mañanas eran mías. Me despertaba temprano, preparaba mi café con calma, sin prisas,
y me sentaba en el balcón a escuchar los sonidos de la calle, el ruido de las hojas al viento, las risas lejanas de los niños jugando en la plaza, el silbido del panadero vendiendo pan. Cosas sencillas que antes pasaban desapercibidas en la carrera de intentar complacer a los demás. Un día me senté frente al espejo, con una taza de té caliente entre las manos. Miré mi reflejo, los cabellos plateados mezclados con los castaños, las arrugas finas alrededor de los ojos, las marcas de expresión que contaban historias de sonrisas y también de lágrimas. Y, por primera vez, miré a esa mujer, a mí misma, con un orgullo tranquilo, una aceptación tan profunda que mis ojos se llenaron de agua. «Eres suficiente, Rosa», me susurré, como si dijera un mantra sagrado. Y fue en ese momento, como una película pasando ante mis ojos, que recordé todo lo que viví. Las noches en vela cuidando a Diego enfermo, el olor a fiebre en el cuarto, el miedo sofocante de perderlo, las fiestecitas de cumpleaños que yo misma preparaba, con pastel sencillo, pero hecho con amor, los adornos de papel que recortaba hasta tarde en la noche, la ropa lavada y planchada, los consejos dados y los silencios cargados de comprensión. Y, después, las pequeñas heridas, las llamadas ignoradas, las invitaciones rechazadas, las fechas olvidadas, la indiferencia creciente. Vi a la mujer que se anuló para ser madre, que se tragó su propia voz para no causar problemas, que aceptó ser puesta de lado porque era lo correcto. Y vi también a la mujer que renació, la Rosa que compró flores para sí misma, que bailó sola en la sala, que organizó su propia fiesta, que dijo no, sin miedo. La mujer que, incluso ante los intentos de manipulación, se mantuvo firme, con la cabeza erguida y el corazón latiendo fuerte, libre. Sentí una ola de gratitud, no por el dolor que pasé, sino por la fuerza que despertó en mí. Era como si cada lágrima hubiera regado el suelo fértil de mi alma, haciendo florecer una nueva mujer. Esa tarde salí a caminar. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y el aire fresco de mayo me acariciaba el rostro como un abrazo silencioso. Pasé por la plaza y vi a doña Marta saludando desde lejos, sonriente. Me detuve a conversar, intercambié recetas, conté sobre mi nuevo hobby, clases de cerámica. Yo, Rosa, ahora moldeaba el barro con mis propias manos, creaba nuevas formas, nuevas versiones de mí. De vuelta a casa, entré y encendí una vela perfumada. Puse música suave, me senté en el sofá y cerré los ojos. Ya no había la necesidad de probar nada a nadie, de ser la mejor madre, la mejor amiga, la mejor cualquier cosa. Era solo Rosa, con mis defectos, mis cualidades, mis límites, y era más que suficiente. Recordé la última mirada de Diego, en el día de la fiesta comunitaria. Una mirada confusa, mezclada con un respeto silencioso, como quien finalmente veía a la madre, no como un pedestal inquebrantable, sino como una mujer completa, independiente, capaz de decir no y sí en la misma medida. Sabía que él aún cargaba el equipaje de sus propios errores y que tal vez la ficha no le había caído completamente, pero también sabía que no era mi misión salvarlo. Mi misión era salvarme, y lo había logrado. Ahí, en el silencio de mi casa, con la llama de la vela temblando y el olor suave de lavanda llenando el aire, sentí una paz tan profunda que mis ojos se humedecieron. Era la paz de quien sobrevivió a la tormenta, la paz de quien se eligió, la paz de quien renació. Y por primera vez en mucho tiempo, me susurré, en voz alta, con una sonrisa de alma entera: «Felicidades, Rosa. Lo lograste. Sí, lo logré. Y ahora era mi tiempo de vivir. Querido escucha,
Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario abajo. Comparte tu jornada, tus desafíos, tu liberación. Y claro, inscríbete en nuestro canal para más historias emocionantes como esta. Eres parte de esta comunidad y tu voz es importante. Gracias por caminar con nosotros hasta aquí.